A ver, la crisis financiera de 2008. Eso no fue un huracán ni un terremoto. No fue un desastre natural. Fue algo que construimos nosotros, los humanos, y que, bueno, cambió el mundo para siempre. Así que en los próximos minutos vamos a ver qué pasó exactamente. Vamos a meternos de lleno en la anatomía de ese colapso. Una historia de sueños, de mucha codicia y de consecuencias que a día de hoy todavía nos afectan. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que volver a principios de los 2000. Imaginaos la SEA. Acababa de estallar la burbuja de las .com, luego el shock del 11 de septiembre, y para reactivar la economía, la Reserva Federal de Estados Unidos hizo algo drástico. Bajó los tipos de interés hasta mínimos históricos. De repente, pedir dinero era increíblemente barato. Y claro, todo ese dinero fue parar al sector inmobiliario, que parecía la inversión más segura del mundo. El sueño de tener una casa en propiedad, de repente, estaba al alcance de muchísima gente. Y con esto entramos de cabeza en el primer acto de esta historia. Entre 2001 y 2006 se desató una auténtica locura por el ladrillo. Una euforia total, colectiva, basada en una idea muy simple pero muy peligrosa, que el precio de la vivienda nunca, jamás iba a bajar. Aquí es donde se echa gasolina al fuego. Para que la fiesta no parara, los bancos empezaron a relajar las normas. Muchísimo. Empezaron a dar hipotecas a gente que en una situación normal jamás habría conseguido una. Estas eran las famosas hipotecas subprime. En teoría, parecía una buena idea para que más gente accediera a una vivienda. En la práctica, era una auténtica bomba de relojería. Bueno, atención aquí, porque este es el meollo de todo el asunto. ¿Qué hizo Wall Street con todas esas hipotecas de riesgo? Pues se inventaron algo, las empaquetaron. Sí, como suena. Juntaron miles y miles de ellas en un producto financiero súper complejo llamado CDO. La idea, sobre el papel, parecía tener sentido. Oye, si mezclamos hipotecas de todas partes, es casi imposible que a todo el mundo le vaya mal a la vez, ¿no? Si unos pocos no pagan, pues los demás lo cubren. Claro, eso al menos era la teoría. Y aquí es donde la cosa se vuelve alucinante y a la vez terrorífica. El proceso era como magia, una especie de alquimia financiera moderna. Cogían un montón de deuda, que era básicamente basura, la metían en la batidora de un CDO y, sorpresa, las agencias de calificación, que por cierto cobraban de los mismos bancos que creaban los productos, les ponían la etiqueta de máxima seguridad, AAA. De la noche a la mañana, el plomo se había convertido en oro. Y claro, todo el mundo quería un trozo de ese pastel. Fondos de pensiones, otros bancos, inversores de todo el mundo. Pero ya se sabe que las burbujas, antes o después, siempre acaban pinchando. Y así entramos en el segundo acto, entre 2007 y 2008, el momento en que el sueño se transforma en una pesadilla y todas las fichas del dominó empiezan a caer una detrás de otra, sin que nadie pueda pararlo. El detonante fue algo que parecía inofensivo, una simple subida de los tipos de interés. De repente, las cuotas de las hipotecas variables se dispararon. Millones de familias ya no podían pagar. El mercado se llenó de casas que nadie quería comprar y los precios se desplomaron. Ahí empezó el colapso. Primero, un aviso serio, el rescate de Bear Stearns. Después, la intervención de los dos gigantes hipotecarios, Fannie Mae y Freddie Mac. Y entonces, el 15 de septiembre de 2008, llegó el momento que lo cambió todo. Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, se declaró en bancarrota. El pánico fue total, instantáneo y mundial. Esta cita, aunque sea anónima, lo clava. Resume perfectamente el problema de fondo. Durante años se vivió con una fe casi religiosa en que el mercado, por sí solo, lo arreglaría todo. El problema es que el riesgo real de todos esos productos financieros tóxicos estaba escondido, era invisible, enterrado bajo capas y capas de complejidad y sellos de aprobación falsos. Y claro, para cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde para todos. Porque la caída de Lehman Brothers no fue el final, que va. Fue solo el principio del contagio. La crisis saltó de los despachos de Wall Street a la economía real, a la calle, afectando a empresas y a gente corriente de todo el planeta. Lo que vino después fue básicamente una parálisis total del sistema. Los bancos, muertos de miedo y sin saber quién tenía los activos tóxicos, dejaron de prestarse dinero entre ellos. El crédito, que es como la sangre que recorre el cuerpo de la economía, se secó por completo. Las bolsas se hundieron en picado, el paro se disparó y la gente, con toda la razón del mundo, dejó de gastar. La crisis financiera ya era oficialmente una crisis económica global de primer orden.
Y claro, con el sistema al borde del precipicio, ¿qué pasó? Pues que llegó el gobierno de Estados Unidos al rescate, y lo hizo con esta cifra, 700.000 millones de dólares, una cantidad de dinero que cuesta hasta imaginar. Fue el famoso programa TARP, una inyección masiva de capital para salvar a los bancos. ¿La justificación? Pues la idea de que eran demasiado grandes para caer. O sea, que si se hundían ellos, nos hundíamos todos. Una decisión, como os podéis imaginar, súper controvertida, que salvó el sistema, sí, pero que dejó un cabreo monumental en la calle. Y esto nos lleva al último acto de nuestra crónica, el legado. ¿Qué mundo quedó después de las cenizas de 2008? ¿Qué cicatrices nos ha dejado aquella crisis? Porque nos dejó muchas. Y aquí está quizá la mayor paradoja, el origen de una herida social que aún hoy sigue abierta. Por un lado, las instituciones financieras que habían provocado todo el lío fueron rescatadas con el dinero de todos. Y por otro, millones de personas de a pie perdieron sus casas, sus trabajos, los ahorros de toda una vida. Esta sensación de injusticia, de que las reglas no eran las mismas para todos, fue la semilla de una desconfianza y un enfado social enormes. Las consecuencias a largo plazo fueron brutales y en todos los ámbitos. En el mundo político, se intentó poner límites a los excesos con nuevas leyes, como la Dodd-Frank en Estados Unidos. En el plano social, todo ese cabreo se convirtió en movimientos de protesta como Occupy Wall Street, e incluso en lo tecnológico. La desconfianza en el sistema bancario tradicional era tan grande que justo en medio del caos, en octubre de 2008, apareció el documento que fundaba Bitcoin, proponiendo un sistema financiero totalmente alternativo. Y así llegamos al final de esta crónica. La crisis de 2008 nos enseñó de la forma más dura lo frágil que puede ser un sistema cuando se basa en el exceso de confianza y en una falta de supervisión total. La pregunta clave, la que sigue ahí, flotando en el aire más de una década después, ya no es tanto cómo pasó, sino si de verdad hemos aprendido la lección. O si, sin darnos cuenta, ya estamos inflando la próxima burbuja.